Julio y su esposa. También quiero darle la bienvenida a mi hermano Carlos Nina y Damaris, y también a Heidi. Y también tenemos a Carlos. Él es yo pensé que él era de México, pero él es de Ecuador. O sea, bienvenido, hermano, aquí a la congregación. Y vamos a empezar a cantar con salmos y coros. El hermano lo va a proyectar en la pantalla. Y siéntanse todos cómodos, a gozarnos en el Señor. Y también a Morenito lo veo por la parte de atrás. Siempre es un placer verle. Y todos los que estamos aquí, pues bienvenidos y bienvenidas a adorar a nuestro Señor en esta preciosa tarde que Él nos ha dado. Vamos a comenzar con los salmos y coros, los signarios verdes. El hermano lo va a proyectar en la pantalla con el 87. Con el número 87. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. La única razón de nosotros estar aquí reunidos es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a exaltar al bendito Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. El 87. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Vamos a continuar con el 103. El 103 nos habla de que Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen que Dios está aquí en este lugar, en esta tarde? Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Es tan real la presencia de nuestro Dios como el aire que nosotros podemos respirar, como el aire que entra en nuestros pulmones, porque Él está aquí y Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y sus promesas en Cristo son sí y amén. Vamos a adorar a nuestro buen Dios. Y lo podemos poner todos de pie. Da un poquito más de volumen, hermano. Vamos a adorar a nuestro Dios porque Él está aquí y Él es digno de toda adoración. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Una vez más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes contar ese
ese problema que tienes, Jesús está aquí, Él te llama, le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Amén. Vamos a seguir con el 118 de los mismos. Pueden tomar asiento, hermanos. 118, que nos habla también de que en el hogar es muy necesario que esté el Señor, porque un hogar sin la presencia del Señor puede ser un desastre, porque Dios es el que pone orden donde hay desorden. Dios es el que trae vida donde hay muerte. Dios es el que pone gozo donde hay tristeza. Dios es el que puede llenar de alegría el corazón. Todo solamente lo puede ser si está la presencia del Señor. Y más que todo en estos tiempos, ¿cuánto necesitamos de Dios? Vamos a cantarlo. En el hogar se necesita a Jesús. Y la segunda estrofa: en el hogar, en mi hogar, yo necesito a Jesús. La tercera: en tu hogar, tú necesitas a Jesús. Y la cuarta: en nuestro hogar, necesitamos al Señor. Vamos a cantarlo, el 118. En el hogar, se necesita a Jesús. En el hogar, se necesita a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En mi hogar, yo necesito a Jesús. En mi hogar, yo necesito a Jesús. Mira qué feliz yo vivo, mira qué feliz yo vivo con Jesús en el hogar. Mira qué feliz yo vivo, mira qué feliz yo vivo con Jesús en mi hogar. En tu hogar, tú necesitas a Jesús. En tu hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz tú vives, mira qué feliz tú vives con Jesús en el hogar. Mira qué feliz tú vives, mira qué feliz tú vives con Jesús en el hogar. En nuestro hogar, en nuestro hogar, tú necesitas a Jesús. En nuestro hogar, necesitamos a Jesús. Mira qué feliz vivimos, mira qué feliz vivimos con Jesús en nuestro hogar. Mira qué feliz vivimos, mira qué feliz vivimos con Jesús en nuestro hogar. Amén. Gloria sea
a nuestro Dios. Qué feliz se vive con la presencia del Señor Jesucristo. Aunque nosotros todos lo podemos ver oscuro, parece que nada avanza, parece que nada cambia, vienen las dificultades, pero el Señor siempre está ahí con nosotros. El apóstol Pablo, él fue un hombre que siempre estuvo con personas que le apoyaban en su ministerio, pero ya al final de su carrera, él logra decir, pues, Demas, dice, Alejandro me ha abandonado, Demas se ha ido amando a este mundo. En mi primera audiencia ninguno estuvo a mi lado, pero solamente el Señor Jesucristo, que me dio fuerzas y me libró de la mano del enemigo. Es decir, siempre va a estar ahí el Señor Jesucristo. Aunque usted aparentemente se siente solo, usted nunca va a estar solo, porque siempre estará nuestro Señor con usted ahí a su lado. Él dijo que y vendremos y haremos morada con Él. Usted tiene la presencia de Dios misma, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un Dios trino, un solo Dios. Escuche Israel, Jehová tu Dios, uno es, un solo Dios, la deidad de Dios mismo. Vamos a pasar a los niños que traen los textos bíblicos y tenemos a José Manuel y luego viene Christopher. José Manuel nos trae un versículo de la palabra del Señor. Te aman los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te aman. Salmo 67:3. Christopher. Mira, amigo, oh precioso, mira tus caminos y sé sabio. Proverbios 6:6. Paró la hormiga, el rey Salomón. Mira, dice, ve la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, dice, y sé sabio. El gran sabio Salomón. Obed. El texto clásico de Obed. Dice gracias a Dios. La Escritura nos enseña a dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Alguien más? Tenemos bastantes niños, tenemos más niños por acá. Sofía. Y Hanna puede pasar a cantar un corito también. Ve a la hormiga a sus caminos y va a ver a ser sabio. Proverbios 6:6. Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ella veo otra manito y es de Sara ahí. ¿Viene Sara? Sí, viene. Ella dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vemos a un Dios creador. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar los niños a la escuela dominical, que estará con las maestras de mi esposa Kelly y la hermana Aimex y la hermana Nomara. Ellas van a practicar también que el 20 de este mes vamos a tener una reunión especial, ¿verdad? Y luego, bueno, voy a llamar a mi hermano ya Nina, que está ya preparado con el mensaje de la palabra del Señor, y nosotros estemos siempre atentos a lo que el Espíritu va a decir hoy a través de nuestro hermano a la congregación, y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un exalumno ya graduado hoy que
porque él tiene un programa deportivo y cuando él va a empezar dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada, porque él no sabe a dónde lo están escuchando. Y cuando yo le dije, yo lo llamé y dije, ven acá, ¿por qué es que tú dices las 4 variantes? Dice, profesor, es que yo no sé dónde me están escuchando, yo no sé en qué parte del mundo esto va a salir, por eso digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena madrugada. Así que también el que esté al otro lado del mundo, ¿verdad? No sabemos a qué hora lo va a escuchar o lo va a ver. Bien, en esta parte, no sé si ya el hermano proyectó, me puede poner la primera, no el personaje, exactamente, esa. El Señor fue trabajando conmigo durante unos meses y yo le fui pidiendo al Señor dirección de qué Él quería que yo hablara cuando volviera a hablar la palabra de Dios aquí en Connecticut. Y algunos temas vinieron a la mente mía, vinieron a trabajar y vinieron... Pero este tema me llamó mucho la atención porque hay muchos más personajes, pero yo solamente elegí 8. Y si nos permite el tiempo, vamos a trabajar de esos 8 personajes en el día de hoy. De lo tanto que la palabra tiene, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero, ¿para qué Dios te eligió? Eso es una pregunta espiritual. Pero si vamos a lo secular, cuando un jovencito va a terminar lo que es la high school y que va al college, quizá todavía no está preparado qué carrera va a elegir. Quizá algunos padres, los padres le dicen, pero tú eres bueno para ingeniería, tú eres bueno para odontología, y así. Y dice, ¿qué tú vas a elegir cuando vayas a la universidad? También cuando están de novio, porque yo pasé por ser novio, ¿verdad? Ya hoy soy casado, estamos casados. Mi esposa no está aquí porque se quedó con los niños de Jonker trabajando para un programa de Navidad. Y tú dices, ¿a quién voy a elegir como mi compañera? Y así muchas elecciones. Usted puede hacer muchas elecciones en su vida. Pero vamos a pensar en esta tarde en lo que Dios trajo para con nosotros. ¿Para qué Dios te eligió? Y hay un versículo que está ahí en la proyección, que si el hermano me lo puede poner, Juan 15:16. El Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, Él los dé. Ese es el versículo central de este estudio que el Señor ha permitido, pero ese es el versículo central. Vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura según vamos pasando los personajes. Algunos versículos los vamos a obviar por el tiempo, o sea, no lo vamos a leer, pero va a estar en pantalla para que usted, si tiene lápiz y papel, lo pueda anotar y llevarlo a su casa. El primer personaje que el Señor no va, del cual el Señor no va a hablar, es la vida de José. José, el hijo de Jacob. No voy a abundar mucho porque no estamos en lo que es la escuela bíblica, ahora mismo no estamos en la escuela dominical, porque solamente de los 8 personajes, si nos vamos a hablar de José, nos da aquí 1 hora y cuidado sin más. Porque ya solamente con esa gráfica que tenemos, es la gráfica donde su padre le da la túnica
donde ya los hermanos empezaron a tener celo de José y envidia. Pero no vamos a tocar esa parte. ¿Por qué fue elegido José? ¿Por qué fue elegido José? Génesis 41:37. José, la historia de José, el hijo de Jacob, se narra en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 37, y toca su interpretación de los sueños de Faraón, lo que le permitió a llegar a ser gobernador de Egipto. Génesis 41:37 nos narra de cómo el Señor trabajó en la vida de José. Por eso dije, no vamos a entrar en detalles, sabemos todo lo que le había pasado a José, todo lo que le aconteció, pero sí sabemos de todo lo que le pasó a José, que los hermanos lo entraron a un pozo, que lo vendieron, que después fue llevado como esclavo, que después fue a la casa de Potifar, y de ahí la esposa de Potifar quería hacer que José cayera en la tentación, fue preso, y de la cárcel, de todo ese proceso, llegó a ser gobernador de Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de José. Y así lo dijo el faraón: no hay nadie más grande que José, sino yo. Se quitó su anillo y lo puso en José. Pero ¿para qué Dios eligió a José? De todas estas cosas que la palabra no narra, ¿para qué Dios eligió a José? Simplemente, hermano y amigo que pueda escuchar, tanto aquí presencial como por las diferentes plataformas. No solamente fue para ser gobernador de Egipto. No, Dios no lo eligió para que sea gobernador de Egipto. Dios lo eligió porque en él, en José, Dios iba a permitir que por José, cuando llegase la hambruna a Egipto, Dios lo capacitó y trabajó en la vida de José, que José tampoco nunca se olvidó del Dios de su padre. Nunca, aún todo lo que le había acontecido, nunca se olvidó del Dios de su padre. ¿Para qué Dios eligió a José? Para salvar a Egipto y a su propia familia de la hambruna. No fue nada más para ser gobernador de Egipto. Lo eligió para que salvase a Egipto y a la familia de la hambruna que iba a acontecer. Ese personaje que tenemos en pantalla, no tengo el segundo personaje aquí, déjame esa ahí mismo. Esa es la primera imagen de los personajes que tenemos. Vayan viendo todo lo que Dios hace y lo que hizo con los hombres y las mujeres que vamos a mencionar en esta tarde. ¿Hasta cuánto tengo, hermano? 4:20. Tiene 40 minutos. 25, 40. Bien. José, hijo de Jacob del Antiguo Testamento. Dios lo eligió porque en él Dios permitió, con la sabiduría que Dios le suministró, que le dio a José la capacidad para que cuando llegase el momento el cual él le reveló el sueño al faraón, son 7 años de prosperidad y son 7 años de hambruna. Y se cumplió a sí mismo. Entonces Dios lo eligió para que salvase a Egipto y a su familia de la hambruna que iba a acontecer. Pero hay otro José. No tengo imagen, déjame ahí. Hay otro José que no tengo imagen, pero sí es el José del Antiguo Testamento.
el José, padre, así mismo lo describe. En algunos países la palabra puede ser un poquito vulgar o un poquito ofensiva, pero tengo que decirlo así mismo como lo sale. Es José, es el padre putativo de Jesús. El padre putativo de Jesús, el cual Dios eligió a José, un hombre justo, un hombre totalmente, sí hubo duda, que tú te embarazada, pero tú me engañaste porque yo no te he tocado. Sí hubo duda, pero dejó José trabajar a Dios. Dejó que el ángel hablase con él. Y después que el ángel habló con él, pudieran venir todo el pueblo a decirle, ¿te vas a casar con ella? Ella te engañó. Ya él no le estaba haciendo caso a nada ni a nadie, porque él sabía que lo que había en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Entonces Dios y la palabra lo declara como un hombre justo. La muerte de José fue mucho antes de el Señor empezar su ministerio. O sea que es un personaje del Nuevo Testamento que tiene valor, tiene su propósito. Dios trabajó con él, lo eligió entre todos los hombres de ese momento, lo eligió a él y a María para que sean los padres carnal del Señor, no los padres biológicos, sino los padres terrenal de Jesús. Pero hay otra, la segunda, pero hay otro personaje, en este caso una mujer, del cual también Dios la eligió, y es Rahab la ramera. También suena muy duro en el pueblo de Dios cuando hablamos de la ramera. Y sabemos, todo aquel que ya es adulto, los niños te pueden preguntar, papi, ¿qué es una ramera? Pero los adultos sabemos que es una mujer que estuvo en la mala vida, o es una profesión de mala vida. Pero Dios, en su soberanía, permitió que de esa mujer, Rahab, viniera algo bueno. Rahab, la ramera, que era cananea de Jericó, ¿verdad? Fue una mujer de fe. Fue una heroína y una salvadora. Porque cuando vinieron los espías a Jericó, ella lo estuvo en su casa. Y se le dijo, ¿tú tienes a alguien? No. Ellos pasaron por aquí, pero ya se fueron. Lo escondió. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hermano nuevo en la fe o alguien que no entiende esta parte. Porque ¿por qué Dios eligió a esa mujer pecadora, mentirosa? Sí, Rahab mintió, Rahab era pecadora antes de reconocer que ella le iba a servir al Dios de Israel. Que esté claro. El personaje de Rahab fue todo lo que el hombre puede decir de alguien que no tiene un contacto directo con Dios. En ese momento Jehová de los ejércitos, y hizo todo eso, escondió a los espías, lo puso y mintió. No, ya ellos se fueron. Porque todavía no había tenido un encuentro con el Dios de Israel. Entonces, ¿para qué fue elegida Rahab? Para proteger a los espías enviados por Josué a Jericó. Y entonces la Biblia narra la vida de Rahab como una mujer de fe, una valiente mujer, una heroína, una salvadora y una mujer totalmente, si se puede decir, desprendida, porque ella no conocía a esta gente y ella lo protegió. Dios también, a través de su Santo Espíritu, la llevó a ella
a que haga ese acto de bondad con esos espías. Porque la vida de ella, ella después se casó con Salmón, un guerrero de Israel. Y si usted va a algunas de las Biblias nuestras, la genealogía del Señor, se menciona Rahab, pero ya no se menciona como la ramera, sino que Dios usó su tiempo, su momento y los acontecimientos para que eso llegara. Entonces, si quieren tener un poquito más de datos de la vida de Rahab, de ella, pueden ir a Josué capítulo 2, no lo vamos a leer. Josué capítulo 2, del 1 al 6. Eso se encuentra en el libro de Josué capítulo 2, del 1 al 6. Pero sigamos. Ahí viene la tercera gráfica, el tercer personaje. Gedeón. También, si no entramos en detalle, aquí lo podemos hacer interactivo. Hermanos que preguntan, respondemos, o yo vamos a involucrarnos todo en la vida de Gedeón. Cuando ven a ver, salimos más edificados que el mismo pueblo de Israel. Pero no, este momento no estamos para interactuar con la congregación para una clase interactiva, sino sabemos todo lo que aconteció con Gedeón. Fue elegido por Dios para liderar, o sea, para estar al frente de los israelitas ante los madianitas. Eran muchos, eran gente valiente, pero Dios nada más le dijo, cógeme 300. Pero esos 300 no le van a dar ni siquiera un golpecito. En Santo Domingo, cuando a usted le dan un cocorrón aquí, como el que le daba don Ramón al chavo, decimos un cocotazo. Ni siquiera un pelliquito tú le vas a dar. ¿Y cómo yo voy a derrotar a los madianitas? Sencillo. Con trompeta, con antorcha y con cántaro. O sea, la parte del barro ya hecho, la tinaja, aquí pensaba que esa era una tinaja, la tinaja, déjenla caer, cuando haga ruido, la antorcha, la trompeta, ellos se van a herir entre ellos mismos. Entonces Dios eligió a Gedeón para liderar al pueblo, para sacarlo de esa esclavitud que lo tenía el pueblo madianita. Podemos decir muchas cosas más de Gedeón. Próximo personaje, Jonás. Dámele al próximo personaje, por favor. La siguiente. Bien, Jonás. Hermano ya conocido de la palabra, hermano nuevo, personas que no han venido a los pies del Señor, si al final quieren decir, hermano, me quedé inquietud con los personajes, yo quiero aprender o saber un poquito más, aquí hay material para yo interactuar con ellos. No desde el púlpito porque no hay mucho tiempo, pero después nos podemos sentar y podemos hablar hasta que usted se convenza que Dios está hablando a su vida. Jonás, uno de los personajes del Antiguo Testamento, donde Dios le ordena literalmente, vete a Nínive. Aquí otro paréntesis para el pueblo de Dios. Nunca hagan nada sin pedir la dirección del Señor en oración. Nada. Hace como 4 años yo le dije a mi esposa, ella se acerca a mí, me dice, yo nací en este país, pero ya el frío me está dando duro. Yo quiero ir para el sur. Y yo le respondí estas cosas. No me pida eso, porque tu papá todavía está vivo. Y tu papá no ha manifestado a nosotros y al dueño
al empleador con el que trabaja, de aquí, de este Bayman, ustedes me van a sacar, pero sin respirar. Cuando yo no respire. Entonces, si nos vamos para otro estado, vamos a estar viniendo cada 5 días, porque tu papá va a llamar, estoy enfermo, vengan. Entonces, y otro hermano me dijo, no salgan de Nueva York sin pedir dirección del Señor. Porque donde ustedes están, en la iglesia local donde ustedes están, Dios está trabajando con ustedes para que ustedes le glorifiquen. Él quiere tener esos 2 obreros ahí. Pídanle al Señor cuando ustedes quieran salir. Y eso es muy importante. A veces salimos hasta de los trabajos, de cualquier sitio queremos salir y no podemos salir a la ligera. Tenemos que buscar dirección del Señor. Jonás, Dios lo manda a Nínive. ¿Y para dónde coge? Para Tarsis. Y nosotros sabemos la historia. Por Jonás se arma un estruendo en el mar. Se viene el pez grande, que ya eso estaba contemplado en los planes del Señor. Se traga a Jonás. ¿Por qué no fue, escúcheme, los dominicanos, para los años 80, cuando yo tenía menos edad, los dominicanos cogían una embarcación, una yolita, para ir de Santo Domingo a Puerto Rico, arriesgando su vida? Algunos llegaron, algunos no llegaron. Y cuando yo veía que un tiburón se comió 3 dominicanos, entonces pensemos, ¿por qué no fue un tiburón que agarró a Jonás? Porque Dios tenía contemplado ese animal del agua que lo tragase, que Jonás pudiera estar en el centro del pez, porque Dios le quería dar una lección a Jonás, que no es lo que Jonás decidiera, sino lo que Dios quería. Entonces Jonás fue elegido para salvar al pueblo de Nínive. Esa fue la elección que Dios le dio a Jonás. Ve a Nínive. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos manda a veces a hacer algo para su honra y su gloria? Y nosotros somos, esta palabra creo que la usa mucho en Sudamérica o en Centroamérica, telco. Somos tercos para escuchar la voz de Dios. Y queremos hacer las cosas a nuestra forma, no a la manera de Dios. Y así fue lo que Jonás hizo. Quiso hacer su propia cosa. Y Dios le guardó su vida en el vientre del pez para que Jonás, después de todo eso, entendí. Y aquí me llega un versículo para muchas personas que todavía no conocen a Cristo, o algunos hermanos del mundo, porque esto lo va a ver muchas personas después que se edite, ¿verdad? Muchas personas, la palabra dice, si tú no vienes por amor, viene con dolor. Jonás no quiso obedecer al Señor en la primera y tuvo que pasar ese mal momento, porque nosotros lo contamos, pero miren, no es fácil. No es fácil. Aquellos que han estado en alguna embarcación, por ejemplo, tuve el privilegio, el Señor me permitió de irme en un crucero con mi esposa, y es un barco grande. Y en la madrugada se sentía ese barco reminiando la mar. Y es un barco grande. Entonces Dios permite las cosas porque Dios te eligió y elige a las personas con un propósito. Y el propósito tiene que hacerse cumplir, como dice un amigo, sí o sí. Esa es la vida de Jonás. ¿Vamos a Daniel? Daniel también nosotros conocemos ese personaje. Daniel elegido para serle fiel a Dios. Daniel fue elegido para serle
fiel a Dios. Nosotros desde niños, los que tenemos mucho tiempo en el Señor, en el Evangelio, que hemos venido desde muy pequeño, han venido desde muy pequeño, porque yo no crecí, que han estado en el Señor desde muy joven, conocemos esta historia. Daniel y sus 3 amigos que pasan por dificultades, el pueblo de Israel que fue esclavizado por los babilonios, pero entre tantos jóvenes que había en ese momento, ¿por qué Dios elige a estos 4? Como nos eligió a nosotros, como te puede elegir a ti si tú todavía no has entregado tu vida al Señor. Te va a elegir para que tú lo honres, para que tú le seas fiel. Daniel, con todo el acontecimiento que pasó, que mira que hay que postrarse, yo no me postro. Mira que el rey te mandó la mejor comida, no, dame legumbre. Pero no es porque era legumbre nada más, es que Daniel sabía el concepto, oigan bien, para que el que nunca se ha preguntado, ¿por qué Daniel rechazó la comida del rey? No era porque era mala, era la mejor comida. Pero antes de esa comida servirse, se le hacía un rito a los dioses. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, ese personaje de Daniel que nos narra la Biblia, fue fiel al Señor. Y Dios lo eligió para que él sea fiel. Dios nos eligió a nosotros también para que tengamos fidelidad a Él y a su palabra. Próximo personaje. Aquí llegamos al Nuevo Testamento. Aquí llegamos a la vida o al momento de una jovencita entre muchas de esa nación y en ese momento la elegida para llevar al Mesías en su vientre. María, una joven virgen de Nazaret, elegida por Dios para servir y para concebir a Jesús, el Salvador del mundo. No cualquier mujer. Dios la separó, Dios la eligió. Y de ella iba a salir el Mesías, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Isaías. Padre fuerte, Dios Padre eterno. Y todo lo calificativo que le da el libro de Isaías antes de que el Señor llegase. Es un privilegio. Entre tantas mujeres, tú fuiste elegida para llevar en tu vientre al Salvador del mundo. Nosotros sabemos todo lo que aconteció. Si usted quiere saber un poquito más, usted puede ir al Evangelio de Lucas, capítulo 26, y leerse todo el capítulo 26 del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos 1:14. El libro de Lucas, capítulo 26, todo su capítulo, y el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Nosotros tenemos mucho, pero mucho de qué hablar de la vida de esa mujer. Pero Dios la eligió con el propósito de que sea la madre carnal del Mesías. Y eso deja mucho que ver. Vamos al próximo personaje, que es el penúltimo, y ahí vemos el mayor perseguidor de la iglesia de ese entonces, el apóstol Pablo. Pablo de Tarso, era llamado Saulo de Tarso, antes de que el Señor hiciese con él la renovación en su vida. Hermano, en todos los países
se menciona la palabra sicario. El que mata por dinero o el que mata por cualquier cosa. Yo tengo un problema con alguien, pero yo no quiero mancharme mi mano. Yo le doy un dinero a alguien, mátame a fulano. Es un sicario. Eso era Pablo. Eso era Saulo de Tarso. Un sicario de ese momento. Y le dio con perseguir a la iglesia. Hasta que Dios lo postra al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Perseguirlo a ellos, perseguirme a mí. Porque ellos están haciendo mi voluntad. Léanse la vida del apóstol Pablo. Una vida totalmente que cuando uno lee el primer capítulo y sigue leyendo, es como cuando uno está viendo un programa de televisión a lo que le gusta, el deporte, la película, la novela, que tú dices, ya se va a acabar, tengo que esperar el día de mañana para volverla a ver. Ya no, porque ahora la tecnología, si usted se quiere pasar la noche entera viendo algo, usted dice, le doy a un clic y sigo. La vida del apóstol Pablo, un hombre que Dios lo eligió, lo sacó para que cumpliese su palabra. Para que fuera a todos los rincones del mundo. Empezó en Roma para trabajar el cristianismo y fundar iglesia. Si quieren saber un poco del apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, 9 del 1 al 6. Un hombre que Dios lo separó, lo apartó, lo eligió para que sea el precursor. De los que estuvieron con Jesús, se dice que uno de los discípulos, de los apóstoles más grandes fue el apóstol Pablo, pero no estuvo con el Mesías, no anduvo en su ministerio. Y después de estos acontecimientos, Dios lo capacitó y entendió Pablo, pero Pablo no fue a estudiar donde un cualquiera. Pablo fue a donde Gamaliel, un hombre que para ese entonces tenía una escuela de enseñar la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo anduvo trabajando y pregonando el Evangelio de Jesucristo. Para eso fue elegido el apóstol Pablo. Antes de llegar a nosotros, ¿por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios me eligió? Vamos a hablar del personaje mejor, más maravilloso que tenemos en la Escritura. El número 8. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús de Nazaret. Su nacimiento se narra tanto en Mateo como en Lucas. Mateo capítulo 1 del 1 al 23. Ese es su nacimiento, igual que el libro de Lucas. Y nosotros sabemos ya por tradiciones que estos días de diciembre, ya acabándose el año, hay Navidad, hay Natividad, y ponen pesebre. Nosotros en las congregaciones trabajamos con los dramas para la Navidad, de quién fue el Señor, como todo eso, el nacimiento del Señor. Pero cuando no se encontraba nadie para acabar con la situación de quién va a salvar el mundo, el Señor le dice, he aquí, envíame a mí. Pero vamos a hacer aquí quizá una conjetura. Dios y el Señor y el Espíritu Santo dicen, ¿tú quieres ir? Mira lo que te va a pasar, mira. Tú vas a nacer en un pesebre, tú no vas a nacer en un lugar bueno, tú vas a ser maltratado, tú vas a ser abofeteado, tú vas a ser castigado, te van a colgar en un madero. Porque ¿qué ustedes creen? Que lo que nos narra la Biblia, Dios no lo sabía. Dios lo sabía. Y Cristo dijo, yo soy el elegido. Envíame a mí. Yo voy a pasar todas esas cosas por la humanidad. Yo voy a morir por ello. Y vino como un niño. Creció, pero tuvo su ministerio a la edad de 30 años.
Un ministerio que se narra en el libro de Marcos, capítulo 1, del 9 al 11. Un ministerio que todo aquel creyente dice, wow, Dios me sacó del lodo cenagoso del pecado. Me eligió para ser hombre o mujer de Dios. Yo soy un elegido. Pero todo lo que el Señor pasó y fue el elegido. Su ministerio, y entre su ministerio, el Señor le devolvió vista a los ciegos. Levantó cojo. Le trajeron un paralítico que lo subieron le quitaron el tejado, lo bajaron. Le devolvió la vida a hombres y a mujeres. Habló con una ramera. Le perdonó su pecado. Todo eso lo hizo el Señor dentro de su ministerio. Hasta llegar al momento de su muerte. Una muerte de cruz. Mateo capítulo 27, 32 al 37, se narra la muerte del Señor Jesús. Una muerte que para ese entonces era la muerte más cruel. Alguno era boca abajo. En el caso del Señor, lo colgaron en un madero totalmente normal, ¿verdad? Su cabeza hacia arriba. Dice la Escritura también, y algunos escritores de la palabra, que no fueron quebrados su hueso. Ese Jesús de Nazaret fue elegido para morir por ti y por mí. Para morir por nuestro pecado. Esa fue la elección del Señor. Y no se usó aquí, usando una palabra coloquial, no se dobló ante todo ese acontecimiento, sino que permaneció hasta el final. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser abofeteado, calumniado y colgado en un madero. Pero lo más interesante, amigo, hermano, que estamos aquí y los que pueden ver este mensaje, que Él murió, pero resucitó al tercer día. Él no se quedó en la tumba. El Señor no se quedó en la tumba. El Señor resucitó al tercer día. Y eso es lo más glorioso que tenemos como creyentes. Que no le servimos a un Cristo muerto. Le servimos a un Cristo vivo y de poder. Primera de Corintios, aquí si el hermano me la puede buscar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 8, el cual también os confirmará ese. No, déjame ver. Primera a los Corintios 1, 28. Perdón, primera a los Corintios 1, 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. De lo vil del mundo. Nosotros no éramos nadie y no somos nada sin Cristo Jesús. Y de lo vil, lo más bajo, Dios nos seleccionó para que le honremos, para que le glorifiquemos. Hermano, hermana, amigo, todo lo que el Señor ha puesto en esta tarde que se hable, sí pueden venir con palabras humanas, porque yo estoy hablando, pero Dios está a través de su Santo Espíritu administrando la palabra que Él quiere que tú escuches. No la que yo quiera decir, sino la que sea de edificación y de salvación para tu alma. Aunque yo esté delante de ustedes. Otra porción que nos llama para reflexión también, para que entendamos
las cosas que Dios tiene para la humanidad y lo que Dios ha hecho para la humanidad. Primera Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Solamente un versículo. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hermano, hermana, usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo se adquirió y cómo Dios adquirió su vida? Por la muerte de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Al único que tenemos que darle honra y gloria hoy y por los siglos. Antes de una última imagen, ponme la primera, Brian. No la de José, sino la primera. Bien. ¿Para qué Dios te eligió? Ese es el título. Y todos los versículos que hemos tratado, lo que el Señor ha puesto que hablemos. Miren la imagen. Habían 8 personas juntas. Pero hay uno que fue levantado. Dios así hace con nosotros cuando aceptamos a Cristo, cuando le decimos no al pecado y sí a Cristo. Nos levanta, nos separa. Ya somos separados. Esa persona que está levantada a esa imagen no está recto como los que están abajo. Está arriba. Dios los separó. Dios lo eligió. Entre esos 8, Dios eligió a uno y ya nada más quedan 7. Acá hay un promedio de más de 25 hermanos en Cristo Jesús. Que a Dios sea la gloria. Pero hay algunos que no. Y Dios le está pidiendo a los hermanos que oren por esa persona que todavía no ha sido levantada por Cristo. Si tú todavía no tienes tu decisión, no has hecho un encuentro con el Señor, Dios te quiere levantar. Dios te quiere sacar de un grupo de hombres y mujeres que son normales, que son criaturas creadas por Él. Pero Dios quiere que tú pases de ser criatura a hijo de Dios, a hija de Dios. La última, Brian. Dios no elige persona perfecta. Él perfecciona a los elegidos. De todos los personajes, excepto el Señor, de todos los personajes que vimos en esta tarde, eran imperfectas. Tenían su vida pecaminosa, tenían su vida normal de hombres y mujeres. Pero Dios los perfeccionó y Dios los capacitó como lo puede hacer con nosotros para que lo honremos y le glorifiquemos. Que el Señor nos bendiga y lo dejo con una alabanza. Mediten en lo que el Señor le trajo en esta tarde a ustedes para su honra y su gloria. Ponme la alabanza. Dios les bendiga. Vamos a terminar declarando lo que es Señor. Levanta tus manos a Él esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar,
y en una cruz terminal. Dios a su nombre exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, sin forma de Dios, se despojó de sí mismo y el honor. Cuando vaya por 3 minutos la puedes tumbar. Dura como 5. Vaya por 3. Entre nosotros y Dios, Jesucristo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminal. Dios a su nombre exaltó y su nombre engrandeció para que Dice que tomó forma de siervo. Y cuando habla de siervo no se está refiriendo a cualquier tipo de siervo. En aquel tiempo había varios tipos de siervos. Por ejemplo, estaba un siervo que se llamaba el ocolmo, que era el que se encargaba de la economía. Por ejemplo, José. Y había otro que se le llamaba también el uperero, que se marcaba, ¿verdad?, en la oreja. Pero cuando habla del Señor, y aquí es doblos, que es siervo de siervos. Hasta allí llegó el Señor Jesucristo. Y cuando el Padre ve todo lo que Él hace, cuando el Padre ve el sufrimiento tremendo y que derrama su ira sobre su propio Hijo, Él dice que lo exalta. Y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El único nombre que reconoce la autoridad, la eternidad, es el nombre de Jesús. El único que resucitó de entre los muertos, Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Mahoma murió y se lo comieron los gusanos. Todos los personajes bíblicos, incluso hasta los que resucitó el Señor Jesucristo, volvieron de vuelta a morir. Y el Señor Jesucristo muere y el Padre lo resucita, dando a conocer al mundo que Él no era un impostor, sino que Él era quien dijo que era. El camino, la verdad y la vida, el verbo hecho carne. Yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta. Y tantas cosas que Él dijo. Porque de tal manera ha dado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y los personajes que ha tocado el hermano, bueno, me dieron hasta de su vida a predicar también. Tremendos personajes. ¿Alguien se grabó los 8 personajes? ¿Me pueden decir más o menos? Con 6 creo que califican. ¿Alguien me puede decir mínimo 6 personajes? Jonás, Pablo, José, Gedeón, María, Rahab, otro José, ¿sí? Daniel, Gedeón, Jonás, Rahab, Jesús, gloria a Dios. Estamos mirando al personaje principal, al Señor Jesucristo. Miren, que en la Biblia nos habla que nosotros somos un cuerpo, diferentes miembros, pero formamos un cuerpo, pero Cristo es la cabeza.
Ese cuerpo sin la cabeza no funciona. Y aquí nosotros como un cuerpo, todos, dijeron todos los 8 personajes. A José lo saca del pozo y luego lo pone como un gobernador. Daniel lo tiran al foso de los leones, el Señor lo protege y lo pone también al frente de Babilonia. Y a Gedeón obtiene una tremenda victoria con 300 hombres sin arma ni nada, sino que unas cosas para hacer ruido, antorcha y el chofar. A Jonás, bueno, sabemos que Jonás huye de la presencia del Señor, está en rebeldía, lo tira el Señor a un pez, los tira afuera y Jonás con una predicación se convierte en toda una ciudad totalmente. Y luego digamos el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y luego María, un instrumento, un estuche que Dios Padre usa para que allí nazca el verbo hecho carne, la palabra, el Señor Jesucristo. Y vemos también Daniel, que ya lo lee, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el hermano, se hacen muchos programas acerca de la Navidad, sí, pero el personaje principal es el Señor Jesucristo. ¿Qué es Navidad? Navidad no es dar los regalos unos a otros. Una Navidad sin el Señor Jesucristo no es Navidad ni es nada. No tiene sentido. La Navidad es Cristo mismo. Navidad, natividad, significa nacimiento. Y todos para volver a conectarnos con Dios necesitamos el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es necesario, dice el Señor Jesucristo. La mayor necesidad, el mejor, es volver a nacer. Y si alguien ha sido tocado por la palabra del Señor en esta tarde, puede reconciliarse con el Señor, decir: yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. No necesito ningún intermediario, no tengo que ir a nadie, porque Dios es el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, que Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Me llamaba la atención de Rahab, una cananea, que dijo Noé cuando salió, cuando se despertó. Dijo: maldito sea Canaán. No maldijo a su hijo, sino que maldijo a su nieto. Estaba bajo maldición, pero cuando Rahab está ahí en esa ciudad que estaba bajo maldición, pues la maldición se convierte en bendición. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo fue hecho maldición para que nosotros heredásemos bendición. Por eso fue colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. ¿Pero para quién? Para todas aquellas maldiciones que venían para nosotros. A Él sea la gloria y la honra siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar unos anuncios, hermanos. Y esto vamos a cantar de gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Cantemos la primera estrofa nuevamente. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti.
transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más. Quiero ser más como